Bueno. Bueno, en primer lugar, a ver si está conectando. Bueno, en primer lugar, bienvenido Gustavo Rivas, líder de la ruralidad por Guatemala. Estamos empezando esta serie. Bueno, ahí estoy con mi perrita que se pone siempre a llorar cuando yo me pongo a hablar. Empezamos esta serie de conversaciones. La idea, el objetivo es conocer a las diferentes personas que llevan adelante el liderar dentro del marco de la ruralidad. Violeta, dentro del marco de la ruralidad. Muchas gracias, Gustavo, por aceptar este hermoso desafío. Y bueno, contanos, Gustavo, ¿qué significa? Contanos qué significa ser guatemalteco, cómo es Guatemala, cómo es el país en el cual te tocó nacer y en el cual levantaste la bandera para seguir trabajando por la ruralidad. Buen día, es un gusto saludarles. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rivas Méndez, oriundo ¿Sos de ingeniero agrónomo? ingeniero agrónomo de la Universidad de San Carlos. Nací en un municipio de Tiquizate, Escuintla, Guatemala, y pues luego nos trasladamos a Retaluleu, Costa Sur. Pero para comentarles, Guatemala es un país con muchos microclimas. Tenemos climas sumamente cálidos, templados y fríos. Incluso yo soy de la costa sur, prácticamente he vivido desde niño en la costa sur y actualmente radico en la ciudad de Quetzaltenango. Es un departamento, es una ciudad bastante fría. Por ejemplo, ahorita en diciembre, eh, en noviembre, diciembre, enero, el clima, digamos, la temperatura baja bastante y llega inclusive a temperaturas de -5 grados, o un poco más en la zona de San Marcos, cerca del volcán Tacaná. Pero como le decía, también hay temperaturas sumamente altas. Estamos en la costa sur, casi en el parcelamiento donde tengo algunas siembras, a 42 grados centígrados. O sea, nuestro país tiene, como decía, muchos microclimas y hay una diversidad de producción agrícola y pecuaria. Guatemala produce café, banano, caña, palma, maíces, el sector que nosotros representamos, maíz, frijol, arroz, hortalizas diversas de clima cálido y clima frío. En sí tenemos un potencial para la producción agropecuaria enorme, ¿verdad? Y continuando, después de vivir en Tiquizate, Escuintla, la familia se trasladó a la parte baja de Retaluleu, en donde existen los parcelamientos. Estos parcelamientos fueron creados en época de Jacobo Arbenz Guzmán, que son 20 hectáreas cada unidad productiva. Y ahí pues se produce maíz, frijol, ajonjolín, ganado, ¿verdad? Prácticamente a eso se dedica la familia y muchas familias que residen en esta zona. ¿Y cuántas familias? A ver, estás casada con Blanca. A Blanca la conocimos cuando tuvimos el encuentro de la ruralidad en Costa Rica. Te acompañó y nos acompañó a todos. Después nosotros tuvimos la particularidad de que viajamos juntos. Yo viajé a Guatemala y viajé con ustedes. Ustedes siguieron camino a Quetzaltenango, que está en el norte, y yo me quedé en Guatemala capital. ¿Cuántos hijos tenés? Dos hijos, una señorita que, bueno, ya están casados los dos, María José Rivas Cardona y Francisco Antonio Rivas, sus dos hijos, ya graduados también de la universidad, ya tienen sus hijos y se dedican a sus profesiones. Pero regresando un poquito en la historia, dijéramos, yo soy hijo de padres campesinos que
Pero trabajaba. ¿cuántos hermanos son entonces? Pensé que tenías 10 hijos vos. No, no, Son 10 no, hermanos. solo dos. Ahora hermanos fuimos 11. De los 11 ya solo quedamos 8, ¿verdad? Y yo soy el más pequeño de los hombres y tengo una hermana más pequeñita que yo, ¿verdad? Fuimos 8, cada uno con sus profesiones también, y pues yo únicamente me quedé, digamos, a que le gustó un poco, digamos, la agricultura y por la carrera también de agronomía que saqué, entonces sí que también me apasiona. Esta foto que estamos viendo es Pipán, Es el lago de Atitlán. Atlitlán. Ujú. Tal vez cabe resaltar por el tema de mujeres rurales de ustedes, vale resaltar el trabajo de nuestra madre. Digamos, ella fue una persona trabajadora, pero también estaba viendo que siempre acompañó a mi padre en todos los trabajos de la unidad productiva, pero también era una persona bastante dedicada y pensaba en sus hijos. Y ella presionó demasiado para que todos los hijos tuvieran la oportunidad de ir a la escuela a estudiar, primero la parte de primaria, secundaria, diversificado y después la universidad. Entonces ellos hicieron un gran esfuerzo para darle estudio a todos sus hijos, que fue una tarea bastante ardua porque éramos demasiados hijos. Pero recuerden ustedes que la cantidad de hijos en las familias rurales se debía a la mano de obra, pues Claro. que nosotros ahí aprendimos todo el trabajo de campo. Realmente nosotros no lo mirábamos como un trabajo así como molesto, sino que realmente era una aventura y en la que fuimos aprendiendo el trabajo de campo, levantarse temprano a ordeñar las vacas, a todas las labores previas y luego a la escuela y al regresar, pues ya regresábamos a las labores de campo nuevamente. En ese entonces me recuerdo que no había energía eléctrica y teníamos que utilizar candelas, candiles y todo para las labores de hacer las tareas de escuela. Fue una aventura, una vida muy bonita, porque nosotros platicamos con algunas personas y decíamos, a nosotros nunca nos hizo falta la comida para la familia. Teníamos granos, frutas, de todo lo que producía la unidad productiva y produce. Y también había comida para personas que no eran de la familia, que llegaban a trabajar y vecinos. Entonces, la verdad fue una vida muy fantástica, ¿verdad? Y yo aquí le atribuyo a mi madre un trabajo muy fuerte, que tal vez nuestro padre lo veía como la mano de obra para ayudar en todas las tareas, pero siempre nuestra madre fue más allá, pues, y decía, no, está bien que aprendan todo este tema de labores, pero hay que prepararse para la vida, ¿va? Y gracias a Dios a ella, todos mis hermanos pudimos estudiar tanto carreras intermedias como la universidad. Gus, ¿y en algún momento vos dudaste en dedicarte al campo? No, en ningún momento. Fíjese que eso ya es como una vocación, como algo que ya se trae. Y aparte de eso, quiero comentarle que mi padre colaboraba mucho con las instituciones del Estado en aquel entonces, que era se llamaba General de Servicios Agrícolas DIGESA, que era una dirección del Ministerio de Agricultura, y existía el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola también, ICTA, el Instituto de Investigación. Entonces, muchas de las parcelas que hacían los ingenieros de aquel entonces las hacían ahí en la parcela con mi papá. Y entonces desde chiquitos nosotros andábamos ya viendo estas parcelas, viendo los avances que en ese entonces se iban dando. Entonces todo eso nos fue creando esa vocación, ¿verdad? Y bueno, fuiste a la facultad, te recibiste de ingeniero agrónomo, ya ahí tu responsabilidad con respecto al campo era diferente, ya no eras el obrero, sino que tenías que empezar a pensar o armar estrategias para ver
cómo, sea más sustentable y sostenible las actividades del campo. ¿En qué Sí. momento tomaste la decisión o cómo fue tomar esa decisión de armar Anagrab? Y contanos qué es Anagrab. Tal vez para llevar el hilo. Fíjese que yo antes de graduarme de la universidad, empecé a trabajar para DIGESA, que es la Dirección General de Servicios Agrícolas, en el área de San Marcos. Una pregunta, porque estás hablando mucho de Nacional. ¿Tiene mucha injerencia el Estado en las actividades agropecuarias en Guatemala? Sí, hay bastante participación, en algunos gobiernos más, en otros gobiernos menos, pero tal vez para ver cómo nos fuimos incursionando en esto, yo empecé a trabajar en esta Dirección General de Servicios Agrícolas DIGESA, como para tener un complemento económico para ir sufragando algunos gastos de la carrera de agronomía. Y posteriormente a esto de estar trabajando en la ciudad de Quetzaltenango, me fui a trabajar a la zona de San Marcos. Afortunadamente ahí trabajamos con un proyecto de Estados Unidos, en donde se trabajó mucho el tema de hortalizas, varios temas. Había una unidad de asistencia técnica que le llamaban, en donde se trabajaba todo el tema de conservación de suelos, mini riegos, frutales, hortalizas, socioeconomía. Éramos un equipo de trabajo. Yo estaba como técnico específico de hortalizas. Entonces ahí empezamos a hacer parcelas de hortalizas, brócoli, coliflor, col de Bruselas, ejotes, toda una serie de hortalizas de clima frío. Esa fue la parte de inicio de convertir esas parcelitas que se hacían antes de pequeñas extensiones con los agricultores, las llevamos a otro nivel y ya hicimos parcelas un poco más grandes, productivas, comerciales. Ahí nació el tema de las miniferias del agricultor, que fue un proyecto muy bonito que sacábamos la producción de campo y coordinábamos con otras instituciones del Estado en ese entonces, que se llamaba INDECA, la comercialización en las colonias en Guatemala. Ahí fue mi primer trabajo ya de campo. Posteriormente yo pasé a la empresa privada, siempre con hortalizas de exportación para Estados Unidos y Europa. Ahí ya fue un nivel un poco más grande, en la medida que cabe decirlo en altiplano, porque ahí las extensiones son pequeñas, pero para llegar a las metas y a los objetivos que se planteaban en estas empresas, empezamos la tarea de unificar a los productores, hacíamos grupos de campesinos, escogíamos un líder de cada grupo para que él llevara el control de todo su equipo de gente. Entonces ahí empezó el tema ya para ir buscando cómo fue que surgió Anagrab y cómo desarrollamos todo este proyecto de comercio. Ahí fue surgiendo la idea de que de forma organizada se pueden alcanzar muchas metas, tanto en la productividad como en el tema de acceso a formación de capacidades. La organización es clave para poder accesar a varias cosas, a tecnologías, a formación, a muchas cosas. Entonces estos grupos nos permitieron a nosotros ver que sí se pueden hacer las cosas de manera organizada. Entonces ya le digo, en el MAGA, en la dirección, en DIGESA, la dirección general, se lograron hacer esos grupos y logramos hacer las miniferias del agricultor, en donde los agricultores mismos se iban en los camiones que llevaban hortalizas diversas, íbamos a las colonias, a Guatemala a vender y después a los departamentos del área rural donde no había producción de estas hortalizas, ¿verdad? Después ya la situación con la empresa privada que le hablaba, estuve bastante tiempo trabajando para dos compañías principalmente de exportación de verduras para Estados Unidos y Europa.
luego fui al mundo de la empresa de agroinsumos. Después de este trabajo en estas empresas de agroinsumos, pasamos ya al tema de hacer consultorías con algunos organismos internacionales, con instituciones estatales, y ahí nos íbamos moviendo y pasó el tiempo, ya mi padre se hizo grande y ya tuvimos que regresar a retomar hasta, siempre estábamos en contacto con la unidad productiva, pero ya cuando él era grande y ya posteriormente falleció, tuvimos que hacernos cargo de la unidad productiva. Y ahí nos volvimos a topar con el tema del principal problema de todos los cultivos, que es el mercado. Y porque yo pienso que cualquier proyecto se puede hacer, pero si no se toma en cuenta el primer punto, que es el mercado, va al fracaso, ¿verdad? Porque llegamos a tener una superproducción, pero no tenemos a dónde venderlo. Entonces, eso te iba a preguntar, Guatemala, en el plano internacional, ¿tiene alguna injerencia su mercado? ¿Exporta algo que tenga que ver con la agricultura o importa? Bueno, depende de qué cultivo sea. Por ejemplo, los cultivos grandes como caña, palma, banano, plátano se exporta. Hay otros cultivos de otras. Perdón, plátano, ¿qué más? ¿Cuáles son los otros? Plátano, banano, caña, palma, son cultivos grandes, de extensiones grandes y se exporta bastante. En el caso de ya otro sector de la población, pues ya se está exportando las hortalizas que yo le comentaba con esas empresas. Claro. Por ejemplo, en una de las empresas que yo trabajé, que se llama Alimentos Congelados S.A. Alcosa, pues ella sigue exportando las verduras. Pero exportan hortalizas con un valor agregado que es el congelamiento. Así es. Entonces, por ejemplo, nosotros... Eso es una diferencia importante. Eso, hay valor agregado. Ahí, por ejemplo, en el caso de hortalizas se iba el brócoli, coliflor, col de Bruselas, ya no se iba así en fresco. ¡Qué rico el repollito de Bruselas! Eso es sabroso. Entonces ya se preparaba. Sí, se preparaba, entonces ya se iba en forma de cortes, floret, le llamaban ellos, o mixtos, donde hacían mezclas de brócoli, coliflor y otras hortalizas, ¿no? Es una cosa bastante bonita. Entonces, perdón, y permitime que te interrumpa, y quiero recalcar algo, porque nosotros, yo en Argentina particularmente, en este momento, yo vivo en un lugar que es llanura, ¿no? No sé qué cantidad de hectáreas, esto es llanura. Guatemala tiene la particularidad que no tiene mucha planicie, es más bien montañoso. O sea, las parcelas de siembra no son grandes extensiones. No, aquí tenemos de todo. Por ejemplo, en el altiplano hay parcelas pequeñas, en zonas montañosas, después bajamos a la Boca Costa, que está entre el altiplano y la costa, que son fincas grandes de café. Claro, fincas de café, pero la finca de café, ¿es llanura o es finca sobre ladera? No, también son sobre ladera. Toda la parte de Boca Costa es montañoso de ladera. Ahora bajamos a la parte de la costa sur donde nosotros trabajamos todo este tema de granos, que son extensiones grandes. Ahí, ¿una extensión grande para ustedes de cuánto es? Hay fincas de banano, plátano, que van de 3,000 hectáreas o más, ¿verdad? Hay fincas de 10, 15 caballerías. Entonces, sí son terrenos planos. O sea, Guatemala, por eso hablábamos que es muy diverso. Tiene de todo, tiene extensiones grandes, pequeñas, medianas, y cada sector, pues, de acuerdo a su clima, va teniendo los cultivos, ¿verdad? Acá nosotros en Argentina, una extensión grande por ahí es 4,000, 5,000 hectáreas, ¿no? Y más también. Sí. Son diferencias geográficas. Bueno, sí, perdón que te... Bueno, después de toda esta experiencia muy bonita de
la relación con el Ministerio de Agricultura, con la empresa privada de exportación de verduras, con la experiencia con las empresas de agroinsumos y las consultorías, pues como decía, tuvimos que regresar a ver la unidad productiva. Y pues ahí nos topamos con el tema del comercio. Y entonces empezamos en la búsqueda de mercados. Afortunadamente, dentro del MAGA había gente también con espíritu de querer hacer algo y nos conectaron con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y pues empezamos a hacer una serie de talleres para ver toda la problemática desde el tema de preproducción, producción, post cosecha y comercio. Ahí pues nos apoyó grandemente la gente de ICA, Red Cicta, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Cabe mencionar ahí a la ingeniera Claudia Calderón, que era la que dirigía esto acá en Guatemala. Y después de hacer todo ese análisis, le fuimos dando puntos a todas las problemáticas en los segmentos: preproducción, producción, agroindustria y comercio. Con los productores, con cada grupo de productores que se fueron formando, asociaciones y comités. Y al final de todo este recorrido, el mayor puntaje se obtuvo en el comercio, que era el principal problema, cabalmente. Y de esa problemática priorizada surgió con IICA, con Red Cicta, el primer proyecto que se denominó Buenas Prácticas de Comercialización Asociativa. Ahí, digamos, conjuntamente con IICA y con algunas personas del ministerio, empezamos a elaborar un contenido de formación de capacidades, porque el proyecto con ICA fue de formación de capacidades. Pero yo siempre he dicho que cualquier curso de formación de capacidades tiene que ir a la par de un proyecto real. Afortunadamente, aquí surgió el proyecto P4P del Programa Mundial de Alimentos. Y fue una como alianza que se hizo entre ICA y Programa Mundial de Alimentos, en donde ya nos pidieron cierta cantidad de granos a los agricultores organizados en las asociaciones. Entonces ahí empezamos nosotros con esa formación de capacidades, todo lo que fueron costos de producción, todo lo que fue control de calidad, siembras de planes de siembra cosecha, toda una temática como para ir capacitando especialmente a jóvenes, ¿verdad? Pero participaban algunas gentes mayores también, pero es principalmente jóvenes. Ahí con ICA tuvimos una meta de 100 jóvenes, llegamos a 120, luego estos 120 recapacitaron sobre los mismos temas en la costa sur, llegamos a más de 1,200 gentes, en donde toda esa formación de capacidades nos ha ido sirviendo para que los productores sepan de estos temas y especialmente todo el tema de control de calidad para que nosotros podamos brindar un producto inocuo, ¿verdad? Entonces ahí surgió esta experiencia desde el 2009 y miren el año en que estamos, 2025. Nosotros tuvimos un apoyo de Red Cicta y ICA económico para este curso, que teníamos un plazo de 6 meses, luego llegó el recurso económico un poquito tarde por el tema de trámites, pero en 4 meses desarrollamos ese curso, ¿verdad? Con mucha satisfacción. Esa experiencia fue muy bonita. Tuvimos un taller final en un lugar muy bonito en el Istra, se llama Retaluleu, en donde los principales expositores no fuimos nosotros ni gente invitada, sino que fueron los muchachos que fueron capacitados y con mucho conocimiento de los temas, ¿verdad? Porque afortunadamente las capacitaciones iban a la par
de la experiencia práctica, de sacar el grano de las parcelas, de hacer control de calidad, de todo eso. Realmente fue una experiencia muy bonita. ¿Y esa experiencia la aplicaron en toda Guatemala, en toda la Guatemala agrícola? Sí, se aplicó en todo Guatemala, ¿verdad? Ahí cabe destacar el buen trabajo de ICA y del PMA que contrataron ellos técnicos en esa alianza que se hizo, en donde realmente se llevó toda la formación de capacidades a los distintos grupos. Cabe mencionar acá que esos proyectos como de este tipo son valiosos porque están generando conocimiento y que son proyectos que se quedan a la posteridad porque son autosostenibles cuando la gente se empodera del conocimiento, se empodera de todo eso. Yo aquí en Guatemala he visto proyectos que han venido con mucho dinero y que compran carros, que compran esto, que grandes sueldos para un montón de gente, y se va el proyecto y se terminó todo. Nadie lo sigue, porque no tienen digamos, no tienen aquello de que realmente la gente que necesita se empodere de ese conocimiento, porque alguna gente solo llega Lo que se por llama, supuesto, en mi por país su se sueldo. llama, acá se llama habitualmente, y allá también, presumo, que es la formación de segundas líneas, ¿no? Que puedan seguir a la cabeza del proyecto. Vale, entonces ese fue prácticamente el punto, digamos, el punto inicial de nuestro proyecto insignia, que nosotros le llamamos comercio asociativo, así resumidito. Pero va más allá. El proyecto nosotros lo denominamos producción, agroindustria y comercio asociativo. ¿Cuál es el objetivo principal del comercio asociativo? El objetivo principal es la dignificación del agricultor con un mejor precio. Nosotros no somos una organización de lucro, sino que nos quedamos con una pequeña parte, muy pequeña, por quintal de cada quintal comercializado de granos. Y eso nos sirve para nuestro quehacer administrativo, ahora pues ya tenemos algunos recursos para viáticos, combustible, hotel y todo eso. Pero nuestros recursos no son grandes porque realmente nos quedamos con muy pocos recursos. Entonces aquí lo que hacemos es prácticamente darle un mejor precio al agricultor por encima del precio de mercado y por encima de sus costos de producción. A eso se refiere el comercio asociativo, que fue, perdón, que fue el proyecto por el cual me escogieron como líder de la ruralidad en América Latina, ¿verdad? Y créanme que para mí fue una sorpresa porque yo no sabía, después me mandaron una hojita para que pusiera todas mi información sobre el proyecto este, y pues me comentaron que iban a varios proyectos a estarlos analizando. Entonces, para mí fue una sorpresa cuando alguien me dijo, mira, vi en redes que te escogieron como líder de la rural en América Latina. Pues yo no lo creía hasta que la ingeniera María Febres me llamó de ICA, que era la encargada de ICA Guatemala. Ella me llamó y me comentó, hasta ahí pues yo lo creí. Y la verdad es que para mí es un motivo de más compromiso pues haber recibido ese premio. Eh, porque Perdón, permitime, ¿no? No es un proyecto, no es un premio menor. O sea, generalmente que te distingan líder por apoyar la generación de trabajo para otros es muy, muy, muy importante. Te felicito y me encanta haberte conocido y entender esto, porque a cada uno nos han distinguido el liderazgo por diferentes motivos, pero a vos te distinguieron por generar unidad en un mundo que está bastante diversificado. Es maravilloso, Gustavo, felicitaciones. y aquí tomamos los tres ejes transversales que aparecen ahí en la fotografía. Uno,
realmente nosotros creemos que cualquier sector puede avanzar si hay formación de recursos humanos, más con todas las tecnologías que hay ahora. Entonces hay que formar especialmente a jóvenes, hijos de productores que han tenido la oportunidad de estudiar y que no han tenido la oportunidad de estudiar también. Por ejemplo, aquí cabe mencionar algo que logramos a través del apoyo también del Ministerio de la Comisión Nacional de Desarrollo Agropecuario, CONADEA, que nos pasó una información antes de la pandemia sobre un curso en Colombia para técnico laboral agropecuario. Ahí fueron personas jóvenes y algunas personas un poco mayores, pero digamos no había una condición de estudio que tuviera la universidad, incluso aunque no hubiese estudiado, pero que fueran personas que nosotros consideráramos como líderes y que pudieran hacer cambios. Ahí se fueron 30 personas, entre algunas personas conocidas de ANAGRAV y otras del Ministerio de Agricultura. Estuvieron en Fundación Panaca por 3 meses y realmente estas personas están ya haciendo sus proyectos de campo. A mí me da un poco de pena que hemos estado, vale, insistir en muchos lugares para ver si logramos recursos para estos jóvenes. No ha sido posible, pero ellos con sus propios recursos están montando proyectos, por ejemplo, gallinas ponedoras, gallinas de engorde, cultivos. Hay una serie, una diversidad de proyectos que tienen estos jóvenes impresionantes. Actualmente, pues estamos en pláticas con la señora ministra de Agricultura y los viceministros y realmente he encontrado mucho eco. Y yo creo que se va a poder hacer mucho por estos jóvenes en territorio. Por ejemplo, ahorita uno de los acuerdos es que vamos a hacer una sistematización de lo que están haciendo estos jóvenes y ver posibilidades en dónde podemos conseguir recursos para apoyarlos, darles una palanca de apoyo. No estamos hablando de que se les va a regalar de todo, sino que realmente palancas de apoyo. El otro eje transversal es la innovación tecnológica. Entonces aquí, por ejemplo, en el campo, digamos, con los pequeños y medianos productores, le apostamos mucho al tema de la innovación tecnológica. Por ejemplo, las siembras que ya se hacen con maquinaria, depende de la extensión de cada terreno. Por ejemplo, si son extensiones algo grandes, con sembradoras con tractor, pero con sembradoras cero o mínima labranza para ir quitando varias cuestiones de laboreo de tierra. Ahora sí son pequeñas extensiones con sembradoras manuales. En el caso de fumigación, ya no se están haciendo en extensiones grandes con bomba de mochila, sino que lo estamos haciendo con dron. Y así varias tecnologías, por ejemplo, el uso de semillas de alto rendimiento, una generación nueva de insumos biológicos y orgánicos mezclados con químicos. Y el tercer eje es la asociatividad de la que hablo. Si no se tiene una asociatividad en los grupos para todos los procesos, yo creo que no se puede accesar. Cada agricultor por separado no va a poder accesar a todo el conocimiento, tecnologías y a todo eso, ¿verdad? Entonces, ese proyecto de producción, agroindustria y comercio asociativo, queremos llevarlo a otro nivel, ahora de la mano ya un poco más estrecho con las autoridades de gobierno, porque necesariamente tenemos que tener el apoyo del sector gobierno, en este caso el Ministerio de Agricultura. Como lo decía yo en algunas reuniones, afortunadamente la gente que dirige ahora el Ministerio de Agricultura, pues es una gente bastante proactiva y que se ve que se quieren hacer algunos cambios. Yo le decía a las autoridades, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Agricultura, que se debería de hacer una división en el apoyo de asistencia técnica al sector agropecuario. Uno,
donde se puede involucrar grandemente el ministerio con productores de subsistencia, ir viendo cómo se apoya a la mejora de sus maíces nativos, variedades y todo eso, tecnologías, irlos sacando de la subsistencia, como decía alguien, enseñarlos a pescar, no darles el pescado, darles una ayuda momentánea, pero ir viéndolos cómo se van jalando para que puedan ser excedentarios. En la otra Gustavo, línea de trabajo, perdón, con esto finalizo ahí. La otra línea de trabajo es a través de las organizaciones que podamos hacer un trabajo conjuntamente con el ministerio con productores excedentarios, ¿verdad? bueno, a ver, Guatemala tiene una fuertísima herencia maya, ¿no? Por eso estaba mostrando esta imagen que me enviaste de Tikal. Los mayas, para ellos, el grano de maíz era de suma importancia. Guatemala hoy preserva el germoplasma del maíz y cuántas clases de maíz tienen en la actualidad. La verdad es que, por eso digo, al hacer la división de la participación del Ministerio de Agricultura en la asesoría, por eso yo divido en dos, en la gente pequeña y en las áreas donde hay germoplasma nativo, que es una infinidad, no tengo el dato exacto de cuánto tenemos en maíces criollos y todo eso, pero existe un germoplasma sumamente grande en donde el ICTA, el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, tiene las reservas de todo ese grano y también en alianza, ellos en alianza con el CIMIT, Centro de Mejoramiento de Maíz y Trigo de México, y con el CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical de Colombia. Y creo, no me recuerdo el nombre del instituto que mira el tema del arroz, pero yo sé que eh, el gobierno de Guatemala ha tenido una alianza muy buena con esos organismos internacionales y se guarda. Aparte que hay organizaciones en el país que guardan ese germoplasma. Perdón mi ignorancia. De semillas nativas, ¿cuáles tenemos? ¿Maíz? Maíz, frijol, ¿Frijol o poroto para nosotros? Y sí, sí, arroz. y arroz, Esas ¿verdad? son las tres semillas nativas En de nuestro ustedes. campo, en nuestro campo. En otros campos también, por ejemplo, cacao, El que cacao, claro. hace poco conocimos al líder de la ruralidad de Guatemala que se relaciona con todo el mundo del cacao. Ellos tienen una información valiosísima Y sobre cacao esto. y café también. O el café no es Café, nativo. café también, bastante. Y café, yo estuve en Costa Rica y fuimos a, no me recuerdo cómo se llama la institución, pero tenían un germoplasma enorme de materiales de café de Guatemala, que es también en alianza En el Catier. cabal, En el cabal. Catier. Sí, sí, sí. Si tienen un jardín clonal, se podría decir, con mucha información de café, de cacao, han tenido alianzas, pues, y qué bueno que no se pierda eso, porque eso puede ser digamos, el germoplasma de todos estos maíces, de cacao, de café, de todos los cultivos, incluso nos pueden servir a nosotros como fuente cabalmente de germoplasma para poder hacer frente a enfermedades, a plagas, a un montón de cosas, pues que puede venir, ¿verdad? Bueno, yo no soy muy experta en agricultura, o sea, no tengo nada que ver, a mí solamente me atraviesa este tema de liderar ruralidad. Yo particularmente trabajo con mujeres, desde el punto, o sea, mi profesión es arquitecta, trabajo en el mundo de la moda, nada que ver. Pero sí es interesante entender que me costó, pero lo aprendí, la importancia del germoplasma, ¿no? De tener semillas nativas y de preservarlas. En muchos países o en muchas culturas, estas semillas se les hacen algunas transformaciones genéticas para evitar diferentes acciones, o climáticas, o contra plagas y demás. ¿Está pasando algo de eso en Guatemala? No hay permisos para eso todavía.
Sin embargo, el mismo ICTA ha generado híbridos, digamos, de materiales de maíz y que nosotros utilizamos tanto híbridos de ICTA como de empresas privadas, nacionales y extranjeras. Y no tienen nada que ver con todo el tema este de maíces modificados. Aquí en Guatemala todavía no se permite eso. Digamos, estamos en toda esta fase de la producción de híbridos con los productores comerciales porque nuestros rendimientos son, para ser rentables en este negocio de la producción de granos, tiene que haber una producción buena. Por ejemplo, el sector comercial oscila entre 80 hasta 125 quintales por manzana, por hectárea, digamos, aunque tendríamos que hacer la conversión. Y la gente de subsistencia anda entre 16 y 32 quintales. Entonces ahí es donde yo digo que el ministerio pues puede hacer dos frentes de trabajo, uno con, con los con los pequeños productores de subsistencia para ir mejorando sus materiales nativos y mejorando sus variedades. Yo sé de que el ICTA está haciendo esa labor, pero tal vez que pudiera incrementarse el trabajo en ese sentido. Y por otro lado, nosotros de las organizaciones pertenecemos a agrocadenas, digamos, que también estamos adscritos al Ministerio de Agricultura, aunque, digamos, ninguno de los 20 agrocadenas que estamos dentro del Ministerio de Agricultura trabajamos para el Ministerio de Agricultura. Nosotros, por decir algo, somos de la iniciativa privada, digamos, pero por decir algo, pero no somos la gran empresa, somos organizaciones que queremos salir adelante. Digamos, somos parte del Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario CONADEA. Entonces ahí es donde yo siempre he manifestado a diferentes ministros que han estado y les digo, mire, aquí la manera de salir adelante hay que hacer dos frentes de trabajo, uno con los pequeños y que ahí muy bien puede el Ministerio de Agricultura con sus organizaciones apoyar grandemente. Y en el sector de agrocadenas, pues darnos las palancas de apoyo para poder eficientar aún más el trabajo que hacemos, ¿verdad? Gustavo, si alguien en Latinoamérica que nos están escuchando de todos lados quisiera contactarse contigo, ¿tenés alguna red social? Tenemos una página, vamos a revisarla si está actualizada. www. ¿Cuál es Ajá, la web? eh, permítame un segundo. Sí, ¿Cómo? Bueno, es www.anagrap.org. Anagrab.org. www.anagrap.org. A ver si ahora la pongo. A ver si. A ver si está actualizada y si no la vamos a actualizar. A ver, ahí, para que se puedan conectar con vos. ¿Esa es? ¿Así está bien? Sí, así es. O sea, cualquiera de cualquier parte del mundo se puede conectar contigo o con la Asociación Nacional de Granos Básicos a través de estas páginas. Y sí, si yo soy de Argentina, me comunico con vos. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos intercambiar semillas? ¿Nos podés capacitar? ¿Podemos generar lazos de asociatividad? ¿Qué podemos hacer juntos? Yo creo que en este mundo globalizado podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, miren ustedes esto que surgió con Colombia, que fue a través también de redes y pues nosotros este tema de la formación de capacidades, por ahí podríamos empezar, después ver la normativa que hay en el tema de exportación o importación de semillas de cada país, primero antes de comprometernos a algo. Por ejemplo, el otro día yo platicaba con la doctora María Febres y me mostraba unas fotos, incluso me trajo unos snacks de unos maíces grandes
más o menos como poporoco, pero eran demasiado grandes los maíz. Entonces yo digo que podemos ir revisando estos temas, por ejemplo, toda la legislación que existe respecto al tema de semillas y ver si es posible. Ahora, yo creo que en el tema de formación de capacidades es más factible que lo hagamos, así como se hizo con Colombia y con otros países. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de viajar también a México, que estuve en, en unos congresos de maíces, ¿verdad? Entonces, ¿No viniste nunca a Argentina? ¿cómo? No, tenía Ah, planificado ir, pero al final ya no se dio. Pero sí están, incluso eh, podríamos ver, nosotros estamos por ahí afinando el tema de un congreso de granos que pensamos hacerlo para abril del año entrante. Entonces, solo esta semana yo voy a hablar con la persona que está coordinando esto para ver si le damos viabilidad y empezar a poner información en redes. Básicamente, este congreso abarcaría algunos temas. Uno, formación de capacidades, en donde invitaríamos a algunas gentes que han colaborado con nosotros en ese tema. Por ejemplo, la Universidad de de Dakota del Norte, que estuvimos ahí, la de Kansas, y luego México, que hemos estado platicando con la gente de CIMIT, CIAT, este organismo internacional del arroz. Eh, y en el tema de tecnologías, pues también gracias a, a la Embajada de Estados Unidos, que ha sido la que nos ha invitado a ir a Dakota del Norte y a Kansas, pues nos ofrecieron hacer la alianza, invitar empresas de tecnologías que vengan y que participen en esa feria, ¿verdad? Primeramente Dios, se hace ese congreso en abril. bueno, Gustavo, y para ir redondeando, agradeciéndote de corazón que seas mi primer invitado. Yo no soy periodista, pero bueno, somos líderes y a mí me gusta esta cosa de que empecemos a conocernos, ¿no? En América Latina, les cuento para los que nos están escuchando, nosotros, el Instituto Interamericano para la Cooperación de la Agricultura, el IICA, que depende de OEA, ya desde el año 2021-2022 empezó a buscar líderes en toda América para difundir la importancia de la ruralidad y ser alma de la ruralidad, como vos, como muchos, y somos cerca de 100. Entonces queremos armar esta red para conocernos, para llegar, que nuestra voz, que tu voz, mi voz, llegue a todas las partes de América. Y bueno, me parece que una forma de difundir nuestras actividades interesantes es usar estas redes. No soy periodista, pero intento que tu voz llegue a la mayor cantidad de campesinos y hombres y mujeres de la ruralidad de toda América. Te agradezco en el corazón, voy a continuar con esto. Le pido a todos los que nos están escuchando que, bueno, que se suscriban, que nos den likes y poder así empezar a crecer como comunidad rural en América. ¿Qué le querés decir a todos los hombres y mujeres que viven y habitan la ruralidad en Latinoamérica? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es el mensaje de Gustavo Ribar, líder de la ruralidad por Guatemala, que es un campesino desde pequeño, que ha trabajado muy fuerte para preservar y para levantar esta hermosa comunidad que es la agricultura guatemalteca? Bueno, tal vez aquí que asociados, que unidos, podemos cambiar toda América Latina. América Latina puede ser productora de alimentos enormes para otros países, y que a todo lo que hagamos pues le pongamos amor y dedicación, ¿verdad? Y se puede. Y finalmente se puede a través de la formación de recursos humanos y a través de la innovación tecnológica. Y por otro lado, agradecer enormemente
a instituciones como IICA que nos permitieron como que ir buscando el camino, digamos, para poder unir a toda esta gente, en el caso nuestro de Guatemala, unir a los productores. Y tal vez, digamos, priorizar el tema de que la dignificación del agricultor debe ser primero, ¿verdad? Porque sí hay mercados, pero normalmente, digamos, el intermediario se queda con la mayor utilidad en esto. Entonces, nosotros como hijos de productores y como productores vimos ese problema. Y gracias a ICA, pues pudimos como que seleccionar cuál era el principal problema, ¿verdad? También agradecer ahorita al Ministerio de Agricultura, pues que ha estado en unos momentos más, en otros momentos menos, de la mano nuestra, para ir buscando estas alternativas. Y como lo dije anteriormente, eh, las actuales autoridades del ministerio, pues se ven con toda el deseo de querer hacer cambios que vayan en beneficio del agro. También hay al programa, fíjense que nosotros entregamos un grano al Programa Mundial de Alimentos y lo hacemos en una competencia con empresa privada, con otras organizaciones. No es que miren, les vamos a dar este proyecto y ustedes lo hacen. No, nos tenemos que ganar el espacio y competimos. Y gracias también al Programa Mundial de Alimentos que nos ha permitido, a todas estas instituciones que nos han permitido ayudar a mucha gente, ¿verdad? Yo por ahí lo dejaría y pues la verdad es que nos sentimos, como lo decía, muy comprometidos con este tema del líder de la ruralidad porque tenemos que seguir trabajando en pro de la agricultura y en pro del agricultor, ¿verdad? Bueno, Gustavo, te súper agradezco por haberte animado, haber aceptado este desafío. Para mí fue re importante charlar con vos. Yo les cuento que yo estoy en Argentina, en una ciudad que se llama Las Flores, que está en el corazón de la provincia de Buenos Aires, lo que yo denomino la Pampa Gaucha. Acá es llanuras, grandes extensiones. Nosotros estamos al sur del río Salado, es un río que tiene la particularidad de tener mucho salitre y que bueno, les doy la bienvenida desde Las Flores, desde la ciudad de Las Flores, en este caso a Guatemala, y si Dios quiere, los invito para que nos sigan acompañando. Te agradezco nuevamente y si Dios quiere el jueves vamos a estar desde Venezuela con nuestro compañero también líder, Raúl, que es caficultor. Gracias, Gustavo, y bueno, te mando un abrazo enorme, feliz Día de la Virgen, que con su manto nos proteja, y bueno, nos vemos pronto, si Dios quiere. Hasta luego. Chao, gracias. Saludos a todos, desde Quetzaltenango, Guatemala. Gracias.